Muy buenos días, hermanos. Realmente un gozo grande en el corazón poder estar con ustedes de nuevo. Ya hace rato que no venía para acá. Creo que una vez no había venido a predicar cuando estaban allá en la isla. Y algunas veces he venido a acompañar, a orar con ustedes también. Pero hoy día, después de mucho tiempo, vengo con mi esposa Liliana. El regalo más grande que me ha dado el Señor después de la salvación. Así que le doy gracias siempre por ella. Y Dios da siempre regalos entre esos amigos. Y realmente con Gonzalo nos construyó una amistad muy linda. Nos juntamos cada tanto, tenemos un compañerismo muy fuerte. Y él ha sido una gran ayuda en mi vida, como persona, pero también como pastor. Es muy lindo consejero, tiene muy lindo corazón. Así que gracias al Señor porque es pastor de ustedes. Gracias. También traigo saludos y cariños de nuestra iglesia, la Iglesia Bíblica Bautista de la Reina, que están congregándose a esta misma hora, también parte de la alabanza ya, sirviendo al Señor con gozo como lo hacen ustedes. Y les voy a llevar después el cariño de vuelta a ustedes, ¿sí? Son 2 domingos más porque el próximo me toca ir a predicar un poquito más lejos. Pero ya estaremos. Tomemos un momento para orar y abrir la palabra del Señor allá en Mateo 18. Señor, queremos abrir tu palabra y queremos que tú nos hables. Sabemos que tú haces cosas mejor que nadie, por eso rogamos, apelamos, dependemos de ti. Ayúdanos hoy, Señor, habla a nuestro corazón, que nos salgamos de aquí como llegamos, Señor, distintos, cambiados, para que crezcamos un pasito más en tu propósito de hacernos cada vez más a la imagen de Cristo. Es nuestro deseo en el corazón. Y te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. El tema que voy a tratar con ustedes hoy se llama el pecado imperdonable. ¿Cuál es el pecado imperdonable? Hay un texto que aparece en Mateo 13, por ahí no lo busquen, que habla de cuando los fariseos acusaron a Jesús de que las obras que él hacía, en vez de hacerlas por el Espíritu, las hacía por el demonio. Y él les dijo a ellos, en ese caso en particular, en ese tiempo, que ese pecado era imperdonable. Porque él había mostrado en su persona cómo las profecías acerca del Mesías se iban cumpliendo. En su palabra, cómo la verdad de Dios iba afectando a las personas, en los milagros, el poder de Dios. La obra de Dios Padre en el Hijo y también por el Espíritu. Y cuando negaron al Padre, negaron al Hijo y terminaron negando al Espíritu, dijo, este pecado es imperdonable. Pero ese es un caso en particular que aparece allá en la Biblia. Pero hay otros pecados que son imperdonables. ¿Cuál será? ¿Estarán en la Biblia? ¿Estará inventando algo el pastor? Hay un pecado que es imperdonable, que es no creer en Cristo. Y todo aquel que no ha creído en Cristo no tiene el perdón del Señor, ¿o sí? No. Y por eso va a ser juzgado. Y los que hemos creído en Cristo, ¿tenemos pecados imperdonables, no? ¿O todos los pecados se pueden perdonar? Voy a dejar la pregunta ahí. Cuando uno abre las Escrituras, tiene que siempre leer en contexto. Y cuando vemos en Mateo 18 que habla este pasaje acerca de un hermano que peca contra otro y le llamamos, ¿cómo le llamamos a ese pasaje? En una palabra, disciplina. ¿No lo escuchado eso, no? Hay que aplicar disciplina. ¿Dónde va? Mateo 18, ¿sí o no? Y transformamos este pasaje en un acto administrativo en el cual si el hermano hizo esto, esto, aquello, le aplicamos esto otro, según lo que dice la Escritura, ¿sí? Porque eso dice. Y la verdad que transformamos el pasaje en algo que el pasaje no es. Antes, en el capítulo 17, viene la transfiguración del Señor y Él muestra su gloria a sus discípulos. Tremendo, ¿no? Se imagina, viniera hoy el Señor y muestra su gloria delante de nosotros, ¿cómo quedamos? Si quedamos tal vez conmovidos por las letras de las canciones que estábamos cantando, acerca del amor del Señor, por ejemplo, acerca de su fidelidad, lo que cantamos. Yo no sé si conmueve eso tu corazón, pero el mío sí. Ahora, imagínate que venga el Señor y muestre su gloria. ¿Cómo quedas? ¿Humillado? Es una buena palabra.
Y es lo que está pasando acá. Y en el capítulo 18, al principio, para leer el contexto, dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Se acuerdan que Juan y Jacobo están peleando? Y cuando los otros vieron que estaban peleando por quién era el mayor, se enojaron porque ellos querían ser los mayores. Y llamando a Jesús a un niño, me encanta como siempre, fíjese las respuestas que da Jesús. A veces Jesús responde con preguntas, pero mire lo que hace acá. Llama a un niño y lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Está hablando de una obra divina en el corazón de un pecador, de un bueno para nada, de alguien que está en contra de Dios y está perdido irremisiblemente en la oscuridad, sin entender nada. ¿Los niños entienden muchas cosas? ¿No? ¿Los de un año saben sumar? No. Entienden bien poco, ¿no? Y de a poco uno va aprendiendo con mayor o menor velocidad algunas cosas. Pero los niños entienden poco. Y Jesús nos está comparando a nosotros con niños. ¿Por qué? Porque, como bien dijo Leo, a veces no entendemos bien lo que dice el futuro. No fue. Pero a veces creemos que entendemos súper bien y hasta nos paramos a enseñar que hay que salir, ¿sí? Pero Dios también va orando en nuestro corazón para que vayamos entendiendo y creciendo un poco más. Y es un poco lo que está hablando en este pasaje. Y si somos niños, ¿qué necesita un niño? Un padre. Y el padre es el que lo guía, el padre es el que lo enseña, el padre es el que lo cuida, el que lo protege, que lo sustenta, ¿o no? Y nosotros, con respecto a Dios, no somos lo mismo. Y resulta que esos niños, que el hermano Víctor recién nos presentó a sus hijos, son 3, lo más probable es que cuando hayan sido chicos, no creo que ahora, se hayan peleado alguna vez, ¿o no? Que no, que esto era mío, que no, que me lo pasaron a mí. Porque nosotros como niños tendemos a hacer las mismas cosas. Y vamos a vernos enfrentados. Por eso el Señor dice, cuando pase eso, reconcíliate con tu hermano. Y es lo que está hablando el pasaje. No es un acto administrativo, es, dado que ustedes no saben bien todavía, y aún son pecadores, y aún están ciegos a algunas cosas, no han crecido lo suficiente, van a pecar contra su hermano. Y eso es una verdad, ¿o no? ¿Hay alguien aquí que no peque? Por lo tanto, todos estamos ahí en Mateo 18:15. No el hermano, ¿no? Alguien en Mateo 18:15 que está, no, el hermano, el que peca contra mí. No, yo no. No, yo también estoy. Todos pecamos, el pastor también. Siempre digo en la iglesia, lo que más hay en la iglesia es pecadores. Así que tarde o temprano nos vamos a ver paseando por aquí por Mateo 18:15. ¿Y qué tenemos que entender? Que es un regalo del Señor para que nos arreglemos, para que nos reconciliemos en el gran amor de Cristo. Lo cantamos recién, ¿no? Profundo es el amor de Cristo, más alto, etcétera, ¿no? Y de hecho parte diciendo que el amor de Cristo es más grande que cualquier cosa, que las huestes celestiales, que el poder de lo que sea. El amor de Cristo es infinito, es eterno y es perfecto. Y supera absolutamente todo. Y en ese amor debemos aprender a vivir nosotros. Podemos decir, y en ese amor vivimos nosotros. Sí, pero yo prefiero decir, debemos aprender a vivir aún nosotros. Hay un camino que seguir. Aún no somos perfectos. Vamos hacia allá. Dice la palabra en Mateo capítulo 6, ahí hay una oración, los discípulos le piden al Señor que les enseñe a orar, ¿sí? No vayan, ustedes se conocen la historia, y empieza Padre nuestro que está en los cielos, ¿conocen eso? Algunos le llaman el Padre nuestro, no, es una enseñanza del Señor. Y al fin, casi al final dice, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y ahí hay una enseñanza clave que nosotros pasamos como si nada. Dice que el Señor nos perdona cuando nosotros perdonamos. Si yo tengo un corazón que no perdona, ¿cómo entonces el Señor me va a perdonar a mí? Y termina la enseñanza de la oración y repite. No lo busques, yo solo voy a leer. Termina el Señor diciendo,
y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, etc. Y en el versículo siguiente termina esta enseñanza y dice, ¿por qué? Y empieza a explicar. De toda la enseñanza que dio acerca de la oración, él explica solamente esto. Y es importante saber eso, darse cuenta que podría explicar, venga tu reino, ¿qué es lo que significa eso? Que cuando ustedes digan, no, lo único que explica es, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros, vuestro Padre Celestial. ¿En qué orden lo dice? En que el perdón tiene que darlo aquí en primero. Yo. Diga yo, no nosotros, diga yo. ¿Sí? Yo tengo que perdonar primero. No es fácil, ¿sí? Bueno, depende del pecado que hagan contra mí, ¿no? Depende de la ofensa. Mas, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y ese es el pecado imperdonable, no perdonar. Es lindo ver, estudiar las Escrituras, leerlas y volverlas a leer y darse cuenta de estas verdades, porque estas verdades cambian el corazón del creyente. ¿Qué pecado no me va a ser perdonado? No perdonar. El creyente debe ser un perdonador. En las bienaventuranzas, al final dice, bienaventurados los pacificadores, los que buscan la reconciliación. Y de eso, en mi sueño, mi deseo y mi oración, que esté lleno cada iglesia de hermanos que sean reconciliadores. Porque insisto, de que vamos a pecar, vamos a pecar. ¿Lo vamos a dejar así? No. Lo que el Señor quiere es que como niños vayamos al Padre y busquemos la reconciliación. Por eso que dice al final, cuando 2 o 3 están congregados en mi nombre, y no está hablando de que cuando nos juntamos en cualquier oración, 2 o 3, o sea, comer en McDonald's, lo que sea, ahí está bien con nosotros, no. Está hablando de esta situación, porque la reconciliación es un acto del Señor, no es nuestro. No es un acto administrativo donde digo, ¿qué pecaste tú? Tú tienes que perdonar. No es eso. Es un trato entre hermanos, y así comienza. Dice 18, versículo 15, ¿estamos ahí? Por tanto, si tu hermano peca contra ti, espera que llegue, dice eso, ¿no? No, el perdón parte de mí. Ve, yo tengo que ir y dale duro. Ese verbo, repréndele, es complicado. La verdad no es, por eso tenemos la costumbre de asociar reprender con retar, ¿o no? Retar. Háblale fuerte, golpear. No está hablando de eso. El reprender está hablando de exhortar el amor. En el fondo lo que quiere decir es, haz que su pecado quede a la vista. Eso significa esa palabra ahí. Hazle ver que él pecó, a lo mejor no tiene idea. Hizo algo y nunca pensó que había pecado. ¿Y cuántas veces no hacemos eso nosotros? ¿Ora usted todos los días? Y en esas oraciones pide perdón al Señor por sus pecados. ¿Y se acuerda de cuáles pecados le está pidiendo perdón o no? ¿Todos? Yo por lo menos no. Yo digo, Señor, perdona mis pecados y luego con los ojos cerrados como tratando de acordar cuáles fueron mis pecados. Porque me puedo acordar de uno o dos o haberme dado cuenta que cometí esos pecados, pero hay otros que digo, no sé. Y si yo no sé qué pecados cometí, ¿cómo me voy a arrepentir? Si no tengo idea. Por eso en el Salmo 19 el salmista dice que le ayuda a entender sus propios errores. Es una buena oración, Señor, ayúdame a ver mis pecados cuando los veo. Nosotros necesitamos perdón y necesitamos saber perdonar. Si no, vamos a llevar un peso encima. Hay una canción de Nino Bravo, ¿se acuerdan de Nino Bravo? Dice, se llama Un beso y una flor, y en el coro dice, al partir, Un beso y una flor, sí. Dice, el ligero equipaje para tan largo viaje, las penas pesan en el corazón, y la falta de perdón produce en ti un peso en el corazón tan grande que te puede hundir. Puede cambiar tu rostro y puede crear en ti una raíz de amargura que es terrible. Endurece tu corazón y te enceguece. Por eso que la necesidad de perdón es tremenda. Necesitamos perdón y necesitamos saber perdonar. Y eso es lo primero que vamos a hablar, acerca de la necesidad del perdón.
Uno de los regalos más impresionantes que tenemos nosotros como creyentes es el perdón. De partida, el perdón de Dios es lo que nos hace creyentes, ¿o no? Y el perdón podríamos definirlo como cancelar el pago de una deuda. Nosotros estábamos en deuda con Dios, separados de Dios, eternamente condenados al infierno. Yo no sé si hay alguno acá que no ha recibido a Cristo, pero que sepa que esa es su condición hoy. Y solo el perdón de Dios nos saca de esa condición. El problema es que esa deuda no la podemos pagar nosotros. ¿Cuánto vale esa deuda? ¿Cuánto vale nuestro pecado? No piensan esas cosas ustedes, ¿no? Yo realmente me doy cuenta y pienso estas tonteras. ¿Cuánto vale el amor de Dios? ¿Cuánto valgo yo en Cristo? ¿No has pensado alguna de esas? ¿Cuánto vale mi pecado? Yo no lo puedo pagar. Puedo ver perdón, pero no lo puedo pagar. Nosotros fuimos enjuiciados en una corte celestial en la cruz. Allí nuestro pecado fue saldado. ¿Cuál pecado? Todo el pecado. Éramos culpables, estábamos condenados a pagar una deuda que no podíamos pagar. Vemos muchas veces personas que sufren por temas financieros y a veces que lo pierden todo por causa de deudas que por alguna u otra razón, no digo que hayan sido necesariamente irresponsables, pueden haber perdido el trabajo, haber pasado otras situaciones en que dice llanamente no pueden pagar la deuda y pierden absolutamente todo y quedan en la calle. ¿Y cómo queda la deuda? Sigue la deuda, si no lo pueden pagar. Jesús pagó la deuda y es tremendo. Y lo hizo por su gracia y lo hizo por amor. A veces nosotros podemos acudir en ayuda de alguien que está en necesidad financiera, por ejemplo, y podemos contar entre varios y apoyarlo. En el caso del perdón de los pecados, por más que contemos a todo el mundo, nadie puede hacer nada con nadie. Solo Cristo puede pagar. Y nosotros no merecemos que nadie nos pague tampoco. Dios lo que debería hacer con nosotros por ser pecadores, o dicho de otra manera, lo que nosotros merecemos por ser pecadores es la condenación. Y es el premio. Y no hay otro. Pero al Señor, por su gracia y por su amor, el Señor determinó hacer un plan de salvación y salvarnos. No a todos, a los que Él quiso. ¿Por qué? Porque Él quiso. Y gracias, Señor, por eso. ¿Has pensado alguna vez que en vez de haber sido salvo tú, pudo haber sido salvo tu vecino? Y a lo mejor tú no eres salvo, y la salvación pasó al lado tuyo. Pero no, Dios trató contigo. ¿Cuántas gracias le debo dar a Dios por eso? No sé si alcance la eternidad para hacerlo. La verdad es que cuando estemos en la eternidad vamos a estar tan gozosos por la gracia de Dios, es tremendo. Necesitamos perdón para poder salir de una situación de la que no podemos salir solos. Piensa en tu hermano que ha pecado. Necesita perdón, porque tampoco puede salir solo de esa situación. Necesitamos perdón. Y ese perdón que dio en la cruz alcanza para ¿cuánto? ¿Cuánto vale el perdón de Dios? A mí me gustan las matemáticas. Yo soy ingeniero comercial. O era ingeniero comercial, no sé. Ahora soy pastor, solamente me dedico al Señor. Si yo tomo el perdón del Señor y de resto los pecados del mundo, ¿qué queda? Más perdón del Señor. El perdón del Señor es, voy a hacer una aberración, infinitamente infinito, más grande que cualquier cosa, es como su amor. Y gracias, Señor, por eso, ¿no? Ahora, cuando leemos la Escritura, normalmente no entendemos esas cosas. Cuando leas, piénsala, hazte preguntas y te vas a dar cuenta de
las maravillas de la palabra del Señor. ¿Cuántas veces leemos en los salmos, Señor, cuánto amo yo tus maravillas? Y podemos pensar, oh, el salmista quizás cuántas maravillas vio del Señor, y yo no las he visto. Bueno, en la Escritura están. Y cuando yo descubro ese perdón de Dios, esa magnitud del perdón de Dios, qué maravilla, ¿no? Estoy que escribir un salmo, he visto tus maravillas, Señor, porque he visto ese perdón en mí. Dice la Escritura que el que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado. O sea, el que no tenía nada que ver con el pecado, es más, que le da asco el pecado, que aborrece el pecado, decidió asumir pecado. ¿Por qué? Por ti y por mí. ¿Debería haber hecho eso, no? ¿No? Y ahí no tengo que pensar, bueno, ¿por qué lo hizo? Y ponte en el lugar de él. ¿Habría hecho eso yo? ¿Por alguien que me va a rechazar, que va a blasfemar, que va a burlar de mí? ¿Haría eso yo? ¿Le daría más amor? Y uno honestamente diría, no. O tratando de engañarse un poco a sí mismo diría, no sé. Y entonces yo empiezo a entender qué es lo que hizo por mí, porque yo no lo había hecho. El perdón es incondicional. En Efesios dice, antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos vuestros pecados unos a otros, así como Dios os perdonó en Cristo. ¿Cómo nos perdonó Dios en Cristo? Dijo, si tú vas a los Vázquez, que casi se quemó, 3 veces en el año, ¿te perdonan? ¿Dijo eso, no? ¿Te puso alguna condición? No, ninguna. Incondicional. ¿Y cuánto perdonó? Todo. ¿Cuánto es todo? ¿Cuántos pecados te perdonó el Señor en la cruz? Aquí les voy a tirar unas preguntas difíciles. Todos, ¿sí? Esa es la respuesta. Perdonó todos los pecados. Perdonó los pecados pasados, mis pecados presentes y los pecados futuros. ¿Sí? Si Él me perdona los pecados pasados, presentes y futuros, o sea, los pecados que voy a hacer más rato, y el otro mes, etc., ¿no pagó todos los pecados en la cruz? ¿Cómo va a pagar unos que yo aún no cometo? Suena raro, ¿no? ¿Lo han pensado una vez? No, sí. Supongamos que hoy día domingo es la resurrección del Señor, ¿sí? Estamos en ese tiempo, el viernes pasado murió el Señor en la cruz y hoy día resucitó, ¿sí? Cuando Él murió, nosotros no estamos todavía, nosotros estamos 2000 años después, ¿sí? Nosotros estamos 2000 años en tiempo. Murió el Señor, resucitó, este domingo resucitó, todos los apóstoles, María, etc. ¿Dónde estábamos nosotros? En el futuro. ¿Por qué pecados murió el Señor? ¿Murió por tus pecados? Sí. ¿Dónde estás tú? En el futuro, todavía no cometes ninguno. ¿Se dan cuenta que pagó los pecados futuros, no? ¿Se entiende? O sea, también pagó por los pecados que vamos a cometer. De todo el mundo. Si hay 7.000 millones de personas en el mundo, dice que cada persona va a hacer un pecado solamente hoy día, son 7.000 millones de pecados al día. Multiplique eso por 365 días al año y multiplíquelo por 2.000 años. ¿Cuántos pecados son? Todo eso por la cruz. Yo le dije, me gustan las matemáticas. Es tremendo. Es que no se puede entender. Cuando Jesús paga el precio del pecado en la cruz, toda la ira de Dios, toda la condenación de Dios cayó sobre Él. Por culpa mía y por culpa tuya. Toda. Dios no se guardó nada. Y cuando Él dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Suena tan fácil leerlo en la Biblia, pero es tan terrible tratar de entender
cómo la ira de Dios castigaba ese pecado tuyo y mío, millones de pecados. Cuán infinita habrá sido esa ira, ¿no? Un momento terrible. Siempre vemos la cruz, cómo Jesús fue maltratado, humillado, golpeado, azotado, y nos duele. Pero eso es nada comparado con un solo pecado mío, por el cual sufrió la ira de Dios en ese día. Cuando yo lo digo, casi como que me da taquicardia, no sé tú, pero es una cosa sublime, es tremendo pensar lo que Él estuvo dispuesto a hacer por mí. Y cuando yo empiezo a entender un poco estas verdades, un poquito, no puedo entenderlo todo, mi vida no puede seguir siendo la misma. Por eso me emociona leer a Pablo cuando dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Cuánto nos perdonó el Señor? Todo. ¿Y cómo nos perdonó? Incondicionalmente. Ahora, pregunta difícil. Si el Señor nos perdonó todos los pecados, pasados, presentes y futuros, ¿por qué tengo que pedir perdón por un pecado? Si ya lo perdonó. ¿Está complicado? Porque el Señor, cuando nos salvó, nos llamó para sí y nos perdonó los pecados, porque no podemos estar con pecado delante de Él. ¿Sí? Dice en Efesios, capítulo 1, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según... se me olvidó el versículo. Se ponía que no sabía morir. Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para presentarnos delante de Él sin mancha, limpios. Él nos quiere limpios delante de Él. ¿Cuándo? ¿Cuando estemos en el cielo? No, siempre. ¿Por qué? Porque no podemos estar de otra manera delante de Él. Dicho en otras palabras, la forma de vivir en comunión con Dios estando libre de pecado, ¿no? Porque con pecado yo no puedo tener comunión con Dios. Y esa es la respuesta. ¿Por qué necesito pedir perdón hoy por un pecado que Cristo ya pagó en la cruz? Para vivir en comunión con el Señor. Si no pido perdón, si no me arrepiento de ese pecado, no estoy en comunión con Dios, no puedo entender nada de Dios, por muy creyente que yo sea, por muchas veces que yo venga a la iglesia, por muchas oraciones que yo haga. Si estoy en pecado no confesado, no estoy en comunión con Dios. Vayan a 1 Juan capítulo 1. Se lo voy a decir de otra manera. O sea, Juan se lo va a decir de otra manera. ¿Estamos ahí? 1 Juan capítulo 1, versículo 4 dice: estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Un regalo de Juan para nosotros. Él quiere que nuestro gozo se complete en el Señor. ¿Sí? De eso está hablando. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Y dice, Dios es luz. Cuando habla de la luz, generalmente, y en este caso en particular, está hablando de la santidad. Podría poner ahí, Dios es santo. Y se entiende de la misma manera. ¿Ok? ¿Cuál es el mensaje? Que Dios es santo. Y no hay ninguna tinieblas en Él. No hay pecado en Él. Ni uno. Ahora empieza a tratar con nosotros del versículo 6 en adelante. Y esta es la parte complicada. Si quieren no la leen. No. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él, que es el tema, ¿no? Yo quiero que el Señor me guíe, yo quiero que el Señor me enseñe, yo quiero que el Señor me sustente, me proteja. Ahora, Dios como Él es fiel lo va a hacer igual. Pero yo quiero que lo haga de una forma especial que me conmueva. Yo quiero tener mi vida en Cristo de una forma que nunca he tenido. Pero si decimos que tenemos comunión con Él, si queremos vivir de esa manera, y andamos en tinieblas o tenemos pecado, mentimos, otro pecado,
y no practicamos la verdad. Me gusta Juan porque es o sí o no, ¿sí? O estás o no estás, o blanco o negro. No damos cuenta, no robo. Pero, versículo 7, si andamos en luz o si vivimos en santidad, ¿sí? Si hemos confesado nuestros pecados y nos hemos arrepentido, como Él está en luz o como Él es santo, tenemos comunión ¿con quién? ¿Y por qué no dice con el Señor? Es lindo como lo escribe, ¿no? Paréntesis. En el libro de los Hechos, cuando Pablo se convierte en Saulo en ese entonces, va camino a Damasco, ¿se recuerda? Y se encuentra con el Señor y el Señor le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué? ¿A quién persigue? ¿Por qué? Jesús le dice: porque me persigues. ¿Pero a quién está persiguiendo Pablo? A la iglesia. ¿Y qué está diciendo el Señor Jesucristo? Que la iglesia y Él son uno solo. Él es la cabeza, nosotros somos su cuerpo. En Juan 17, que ellos sean uno conmigo, así como yo soy uno contigo, le dice el Padre, ¿no? Somos lo mismo. Básicamente está diciendo eso, somos uno. Y si yo no estoy en comunión con el Señor, no puedo estar en comunión con los hermanos. Y si yo estoy en comunión con los hermanos, es porque estoy en comunión con Dios. Y Juan usa esta figura acá, dice: pero si andamos en luz, andamos sin pecado, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Mira qué dice. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Otra vez andamos en pecado. Interesante, si decimos que no tenemos pecado, siempre somos pecadores. Siempre vamos a pecar y el Señor sabe eso. Por eso dice: niños, vengan al Padre. Luego está diciendo Mateo. Y el versículo 9, la promesa, ¿no? Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, esa palabra confesar ahí está hablando de considerar nuestro pecado delante de Dios de la misma manera en que Él lo considera. O sea, que si yo voy a Dios a confesar un pecado, voy a ir tremendamente dolido de lo que he hecho o pensado. Porque a veces los pecados son por pensamiento o dicho. Porque Dios lo considera de esa manera. Así voy. A eso se refiere el pasaje. David dijo en un salmo: vuélveme el gozo de tu salvación. ¿Por qué? Porque había pecado. Cuando nosotros pecamos, rompemos la comunión con el Señor y también la comunión unos a otros. Por eso es que nos resulta más fácil pecar unos con otros. Siempre pensemos que cuando estamos en situación de pecado mutua, el culpable soy yo. Pero lo más probable. Pues siempre decimos: no, es que el hermano, ¿sí? Partimos por ahí, que no sabe nada lo que dice. No, seamos humildes como niños. Partamos de la base que tú y yo somos pecadores. Y es probable que nos veamos criticando a un hermano que peca. ¿Sabes por qué hacemos eso, no? Pues somos pecadores, uno. Y porque el pecado que cometió ese hermano es distinto que el pecado que cometo yo, ¿no? Entonces, como es otro pecado, decimos: oh, mira lo que pecó el hermano, porque yo no hago esas cosas. Pero yo peco un millón de cosas más. ¿Quién soy yo para juzgar? Sin embargo, juzgamos y criticamos. Estamos malcriados, por decirlo una palabra. O sea, somos pecadores malcriados, ¿sí? Los he tratado mal el día, pero eso somos. Yo creo que es muy bueno saber la condición que nosotros tenemos, la verdad, para ir al Padre y el Señor nos ayuda. De esto habla el pasaje en Mateo 18. Seguimos avanzando. Dios quiere que vivamos en una relación de perdón y comunión. De esa manera mantenemos una relación abierta con el Señor. No significa que no vamos a pecar, sino que significa que, sabiendo que somos pecadores, queremos tener esta relación con el Señor, y nuestro casi primera cosa que vamos a hacer cada día es mostrar arrepentimiento.
El perdón de pecados nos da paz con Dios y también unos con otros. Para todo eso alcanza el perdón. El perdón me permite vivir la libertad que tengo en Cristo. Jesús dijo, y oiréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y no dice, ¿libres de qué? De pecado, por lo menos de la esclavitud del pecado. Pero cuando yo peco, casi como que corro a esa esclavitud de nuevo y pierdo esa libertad que el Señor me ha dado. Esa libertad es la que expresa la magnitud real del amor para con mi Señor. ¿Cuántas veces cantando quizás que Señor te amo o algo así? Cantamos alabanzas. ¿Cuáles son las alabanzas? Esa es una linda palabra que tenemos para el Señor. Una es cantar con el gozo con que cantan aquí en la iglesia. Otra es ofrendar, por ejemplo, de lo que hemos hecho acá. Pero hay una que es preciosa, que es perdonar. Una linda alabanza al Señor. Así como nos perdonamos nosotros. Hay un pasaje en Romanos 15, vamos a Romanos 15, versículos 6 y 7. A mí me gusta el griego también. Siempre estudio los pasajes del Nuevo Testamento, trato de ir al idioma original. Nicolás está estudiando en la facultad, no sabe nada lo que le viene este año griego. Bueno, por él. Dice en Romanos 15, versículo 5, pero el Dios de la paciencia y de la consolación, linda presentación del Señor, ¿no?, os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Y si estamos enfocados en el tema del perdón, solo en eso hay muchas cosas más en el Señor, pero pensando en esto del perdón, la reconciliación y el amor, que nos dé a nosotros ese mismo sentir de Cristo Jesús. Ya está pensando más o menos por dónde va la misma, ¿no? ¿Sí? Para que unánimes, como uno solo, a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí tenemos otra palabra extraña. ¿Qué es glorificar a Dios? Según Jesús mismo explicó allá en Juan 17, Él dice, Padre, yo te he glorificado, he acabado la obra que tú me pediste que hiciese. O sea, la forma que glorificó Jesús al Padre fue cumpliendo el propósito, ¿sí? Haciendo la obra. Por lo tanto, ¿cómo podemos glorificar nosotros al Padre o al Señor? Cumpliendo el propósito por el cual Él nos salvó. Fácil. Por lo menos vale la pena entenderlo. Tenemos obras, buenas obras, que el Señor preparó de antemano para poder glorificarle. Y en el versículo 7, dado todas estas cosas que les acabo de comentar, por tanto, ¿sí?, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Y aquí viene el griego. Esa palabra recibíos tiene más bien el sentido, tiene un prefijo en el griego, que es recíbanse para aceptarse, ¿sí? Es con una intención, o si quieren acéptense, póngale cargalos a la palabra. Por lo tanto, cuando yo me encuentro con mi hermano, yo lo voy a recibir de todo corazón para aceptarlo a él. ¿Cómo? ¿Cómo dice el texto que tenemos que recibirlo? Aceptarlo de la misma manera que el Señor me aceptó a mí. Ahora, ¿cómo me aceptó a mí el Señor? Asqueroso, ¿o no? El más terrible, el menos indicado, ojalá el último de la fila, y ojalá se aburre y se vaya. Ese, de la misma manera. No importa cuál sea tu condición, mi corazón debe estar dispuesto a aceptarte, y viceversa. Wow, nos queda ejercitarnos harto en eso, ¿no? No nos llevamos de la misma manera con todos los hermanos. Como decía mi madre, no todos los dedos de la mano son iguales, ¿sí? Hay unos que son más bonitos que otros. Bueno, los míos son todos bonitos, ¿no? Pero hay hermanos con los cuales me gustaría compartir menos que con otros, para decirlo de alguna manera. Hay hermanos que estoy más dispuesto a invitarlos a almorzar a la casa que otros, para no decirlo de otra manera. Hay hermanos que a veces me cuesta saludar,
Pasa eso, ¿no? Ahora, piensen esos hermanos, en esos, los difíciles, los complicados, los pesados. Y dice que a ese hermano yo tengo que aceptarlo en mi corazón de la misma manera en que Cristo, con ese tremendo sacrificio, aún estando yo todo en contra de él, estuvo dispuesto a morir por mí y aceptarme de esa manera. Porque él me aceptó así. No me cambió primero para aceptarme. Me aceptó y después estaba obrando para cambiarme. El dilema aquí es que no es un tema tuyo. Es lo que Dios quiere que tú hagas. Y cuando tú aceptas a ese hermano, Dios va a obrar en ese hermano. Ten fe, Dios es fiel. Volvamos a Mateo 18. El perdón me permite vivir en esa libertad, la libertad que nos da el Señor, y elimina la culpa cuando soy perdonado. Y elimina también la amargura cuando yo perdono a otros. Y vamos a hablar un poco de eso. O sea, que el perdón produce resultados en mi vida. No sé cuántas horas me dijimos para predicar, pero me van a perdonar, porque de eso estoy predicando. El perdón tiene frutos. Y gracias a Dios que tiene, y son preciosos. Y vamos a hacer alguna lista. Perdonar, dijimos que era cancelar la deuda de otro conmigo, ¿sí? Probablemente alguno de nosotros haya tomado alguna deuda, y pensamos en términos financieros, y yo siempre voy a tomar una deuda, o sea, debería ojalá no tomar ninguna, pero si tuviera que tomar alguna deuda, voy a tomar una deuda que puedo pagar, ¿no? ¿Sí? Sería muy, no voy a criticar, tomar una deuda que no puedo pagar. Pedir $1 millón, que, ¿sabe cuántos $1 millones? Son como 700 millones de pesos para pagarlo en 3 meses. Ahora, suponte que un hermano te deba eso, ¿sí? Y tú necesitas la plata en 3 meses. Bueno, se supone que tú tenías esta plata para hacer lo que estaba. Y el hermano no te la puede pagar. ¿Qué vas a hacer? Porque esa plata yo la necesito para seguir viviendo. Y pueden haber muchos temas detrás. No quiero que piensen en el tema, o sea, a ver, el ejemplo es para poner una situación difícil, pero quiero que salgan del tema financiero, porque estoy tratando de ejemplificar un poco que el costo que tiene el pecado o la deuda es tan alto que ¿cómo lo voy a dejar pasar así nomás? O sea, ¿sabes qué? Olvídate de los 700 millones y sigue viviendo tranquilo conmigo. No. Bueno, eso es el perdón. Y el perdón me libera de estar amarrado a esos 700 millones. Dios me sustenta, ¿no? ¿Sí? ¿Cuándo? Siempre. Aunque yo vea todo oscuro, aunque vea la pérdida, tengo que confiar en el Señor, ¿o no? Por eso dice que cuando 2 o 3 estén congregados en mi nombre, estoy yo con vosotros. Por eso dice ese versículo. Confía en el Señor, si el Señor está a cargo de eso, tú perdona. La salvación para nosotros, ¿cuánto nos costó? Nada, ¿sí? La salvación para nosotros es gratis, pero el precio que pagó el Señor es todo. ¿Cuánto costó la salvación? Dale con las matemáticas. Dios mismo, ese es el precio. ¿O no vino Dios, se encarnó y murió? ¿Quién fue el que se encarnó y murió por tus pecados? Dios. ¿Y cuánto dio Él? Lo que celebramos en la cena, ¿no? Su carne, su sangre, o sea, completo. No se dejó nada. Todo eso dio por ti y por mí. Por lo tanto, tu salvación vale a Dios mismo. Ese es el precio. Es tremendo. Ese es el precio de la redención. ¿Cuánto habrá pensado Dios que era la deuda que tenía que perdonar? ¿Se acuerdan de los 700 millones? ¿Cuánto es Dios comparado con 700 millones? Tengamos cuidado con pensar que la salvación es gratis.
por el hecho de que a mí no me costó nada. Por la salvación cuesta todo. Y nosotros somos salvos por ese precio. Porque por precio fuisteis comprados. Y decimos, qué lindo, pero no sabemos el precio. El precio es todo. Y nuestra vida al lado de ese precio es nada. Pero ahora nosotros estamos en Cristo. Por lo tanto, nosotros ¿cuánto valemos? Cristo. ¿Sí? Tú y yo valemos Cristo. Y cuando empezamos a pensar de esa manera, el peso que puede tener que yo haga algo en contra tuya es el mismo que el peso que tiene el hacer algo en contra de Cristo. ¿O no? Pero no nos miramos de esa manera. Pero eso valemos. Cristo. Para entender esto un poco más de cerca del perdón. Porque cuando yo perdono a mi hermano, ¿qué estoy perdonando? Algo que hizo alguien que vale lo mismo que yo. Porque somos iguales. Y yo puedo hacer lo mismo por él, en cuanto a pecado. Cristo en la cruz pagó definitivamente mi deuda. Ya no hay más sacrificio que hacer por mi perdón. Y es un pago que es impagable. Solo Dios pudo haberlo pagado. Pero nosotros continuamos con un pecado que tenemos mucha dificultad con él, más que cualquier otro pecado, que es tener un corazón que se niega a perdonar. Como les dije, ese es el pecado perdonable. Y ese pecado detiene el poder de Dios en nuestra vida, quita la comunión, pero también impide su perdón. Lo vimos allá en Mateo 6. Nosotros podemos tener muchos testimonios de cómo nos hemos tratado, ¿sí? Mutuamente. Porque hemos pecado unos contra otros. Y ustedes tienen su propia historia, ¿no? Y probablemente hayan acá pecados que no se han confesado o que no se han debidamente tratado para llegar a una reconciliación. Es posible que todavía haya algún hermano enojado con otro. Puede ser distinto grado, estoy hablando de una pelea de muerte, no, nada por el estilo. O triste con otro, por la falta de perdón. Por lo tanto, para salir de esa situación yo debería perdonarlo todo, ¿no? Todo, aún ese pecado. Y cuando nos ponemos en esta situación, nos ponemos en una situación de soberbia tan grande, que nuestra justicia pasa a ser superior que la justicia del Señor, ¿o no? Porque Él perdonó a todos incondicionalmente, todo, no importa el tamaño del pecado, ni lo grosero, ni lo terrible que pudo haber sido. Pero nosotros cuestionamos, como que le ponemos una escala, este pecado sí, pero este de acá, no sé, no, este no. ¿Quiénes son? Para salir de eso tenemos que saber perdonar, y saber perdonar va a cambiar nuestra vida. ¿Por qué debemos perdonar? Les voy a dar una lista. Primero, por la gracia de Dios. Dios dijo, y le di el versículo allá en Efesios, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como Dios os perdonó en Cristo. ¿Cómo tenemos que perdonarnos? Así como Dios os perdonó en Cristo. ¿Cómo nos perdonó Dios en Cristo? ¿Entienden la figura? De esa manera tienes que perdonar a tu hermano. Casi anda a tu hermano como crucificado y paga tu precio. Eso es gracia. Sin cobrar absolutamente nada. Yo te perdono, pero... No, saca el pero. Yo te perdono. Hazle ver si el pecado a tu hermano, que es lo que dice Mateo 18. Debo perdonar también por la culpa. El no perdonar, dijimos, impide que yo sea perdonado.
¿Ok? Yo también tengo pecados. Y esa culpa por esos pecados me va a perseguir toda mi vida. ¿Cómo me saco esa culpa? Siendo perdonado, pero para ser perdonado yo tengo que perdonar. ¿Entienden la figura, no? Va más allá de mi Señor, perdona mis pecados, estamos listos. No, va más allá de eso. ¿Y qué pasa con mi hermano, al cual yo no he perdonado? Tengo que ir con él también. No puedo no salir. Si no, no hay perdón, ni para mí. Si quiero alcanzar a Cristo, me van a faltar palos en el puente para llegar a Él, si es que yo no perdono. ¿Por qué debo perdonar? Por la angustia. Porque esa culpa genera angustia. No perdonar es mantener a otro preso por la deuda. ¿Sí? Alguien hizo algo contra mí, o si el término financiero, alguien me debe $1.000.000, lo meto preso, ¿sí? Hasta que pague. No lo pienso perdonar hasta que se arrepiente y venga y me pide perdón. ¿Sí? Es que lo que hizo no puede hacer otra cosa sino venir a pedirme perdón. La Escritura no dice eso. Y lo más terrible de todo es que cuando yo mantengo, esto es figurativo, ¿no?, en la cárcel por culpa de esa deuda a este hermano, estoy tan preocupado de lo que me debe, de ese perdón que no me ha pedido, que yo vivo también en la cárcel con él, ¿o no? Casi aferrado a los barrotes, mirándolo por dentro, ¿y cuándo voy a pagar? Pero también estoy preso. Y eso genera angustia. Y ni siquiera me doy cuenta. Debo perdonar también para no destruirme. Y esta es una secuencia, ¿no? Porque probablemente ese pecado ya me empieza a generar rabia. Y empiezo a odiar a un hermano. Mira qué terrible. A un hermano que se supone que yo solo debo amar, porque no podría hacer otra cosa por él que amarlo. Comienzo a odiarlo. Y cuando yo comienzo en una relación así con un hermano, comienzo a bajar al mismo nivel donde él está o donde yo lo tengo. Y puedo ser tan o peor pecador que él. Es como cuando tiran un ácido y se corroe todo. De esa manera, esa angustia me va a empezar a carcomer por dentro. Mi cara va a cambiar. No voy a tener alegría, voy a andar amargado todo el día. Y a veces vemos hermanos así. Y hay muchas historias, incluso pasadas, que requieren nuestro perdón. Liberarnos de esa angustia. Debo saber perdonar para no destruirme. Vamos a ir de las negativas. Debo saber perdonar para... ¿Qué dice el texto Mateo 18? Ganar a tu hermano. ¿Sí? Dice, si tu hermano te oye, has ganado a tu hermano. ¡Wow! Un hermano que estaba caído, que estaba mal, que no podía ver las cosas correctamente porque no estaba en comunión por causa de su pecado, ahora brilla en comunión junto conmigo. Qué tremendo, ¿no? Obra de Dios. Eso me restaura la comunión con el hermano, restaura la comunión del hermano con los hermanos, por lo tanto la comunión de ese hermano con el Señor también. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Por qué no quiero eso para él también? ¿O para él no? ¿Quién juzga? Un corazón no perdonador deshonra al Padre. ¿Por qué? Porque estoy considerando vana la cruz de Cristo, como que vale menos que lo que yo tengo que cobrar por ese pecado. Eso deshonra al Padre. Un corazón no perdonador desanima a los hermanos, de a poco, pero los desanima. Y quizás peor que todo, un corazón no perdonador complace al diablo. Hay un pasaje por ahí que dice, no deis lugar al diablo. Bueno, deja de perdonar y abre la puerta. El perdón, en cambio, permite alabar al Señor como corresponde, darle el valor a la cruz que tiene.
Permite ayudar a crecer al hermano, edificarnos mutuamente, no solo en la palabra, sino también en la comunión. Permite hacer sólido el cuerpo de Cristo. Solo perdón. Allá en Mateo 18, versículo 21, Pedro, que seguramente algún hermano había pecado contra él, le dijo al Señor: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Y en la ley estaba escrito que había que perdonar hasta 3 veces. Y él tiene que haber estado pensando en eso y dijo, ustedes saben cómo era Pedro, ¿no? Siempre iba como más allá. ¿Hasta 7? Así como, ¿harto más que el doble? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún 70 veces 7. ¿Cuánto es eso? Y como nosotros somos buenos con la matemática, decimos 490. Ahora, está hablando de cuántas veces peque contra mí en el día. Y yo te aseguro que si un hermano peca contra ti, y se va una, vuelve a pecar contra ti, 2, ya la quinta te vas a olvidar. Y vas a empezar a pensar distinto, vas a empezar a tener compasión con ese hermano porque está pecando mucho. Vas a empezar a preocuparte por la vida de ese hermano y se te va a olvidar la cuenta. Por eso Jesús dice hasta 70 veces 7, hasta que pierdas la cuenta. No importa cuántas veces lo hagas, perdónalo siempre. ¿Sí? Aligera tu carga, que las penas no inunden tu corazón por no perdonar. Aprende a vivir del perdón, no midas el costo, porque el costo del perdón siempre es menor que el costo de la gracia. Mira a Cristo, mira el amor de su perdón. ¿Cómo te aceptó el Señor? Así quiero aceptarte a ti hoy, hasta 70 veces 7, o hasta 70 veces siempre. Amén.